Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka en la clase C de coches modificados del abierto Horizon y voy a probar una configuración en el Porsche 914 de 1970. Es un coche estupendo, también legendario de la marca, sobre todo fue éxito de ventas en sus días de lanzamiento. Me lo imagino más como un coche regular que se utiliza mucho para el diario, pero con esta configuración lo he convertido en un bólido para las carreras. No es, a mi parecer, no es el coche o mi primera opción en esta clase, pero solo por probarlo y voy a hacer todo lo posible por meterlo en el podio. La verdad es que me parece que es un coche muy competitivo y muy audaz. Lo que más me gusta es que al ser tiene un diseño tan amplio, el chasis, y es tan compacto y está siempre tan cerca del asfalto que le da muchísima estabilidad y se maneja muy suave, así que ya eso para mí es suficiente. Ok, ya como les acabo de mencionar, este es un coche que es muy fácil de conducir y le puse bastante potencia y le puse gomas deportivas, ok, para tratar de balancear el tuneo, que tenga un balance efectivo entre peso, aceleración, porque ese es uno de los factores más importantes para poder meternos en el podio en esta clase. Si el coche es muy lento en la respuesta de aceleración, va a ser muy difícil meterlo en el podio. Así que como puedes apreciar, ya he logrado escalar varias posiciones rápidamente. Me meto por la parte interna en la salida de la recta de las emociones, en esa curva, esa transferencia que es tan significativa en este circuito. Y aquí el Civic se está peleando allí con el Cortina y con el Mitsubishi. Ahí también tenemos a otro Civic amarillo. El Cortina queda allí replegado porque se puso ahí en los empujones y también me impacta en la parte posterior. Me imagino que ya está muy frustrado porque lo han bajado a empujones, los choca y ahí se va largo un Subaru, creo que era un Subaru. Uy, aquí tenemos un Mitsubishi que casi se va de frente con el muro en la entrada de boxes. Creo que es un Mitsubishi. Y el Honda consigue una aceleración, un desarrollo de velocidad impresionante. Muy pronto nos deja atrás. Así que, señores, la cosa va a estar peleada, ¿eh? ¡Upa! El Mitsubishi me cierra ahí la entrada en la curva y se impacta conmigo. Mejor dicho, nos impactamos los dos. Pierde balance y me da la posibilidad de seguir avanzando. Y me acerco nuevamente aquí a los dos Honda Civic que también están batallando. Parece que pierden rendimiento en las curvas, parece que tienen muy buen desarrollo de velocidad punta, pero en las curvas pierden. ¡Uy! Y el Civic amarillo definitivamente se salió del circuito, imposibilitado de seguir, de sostener la trazada. Y el compañero que va aquí adelante del nombre Nico Mouk 9067 también está teniendo los mismos problemas, pero tiene mejor dominio de la dirección del coche porque todavía está allí peleando, ¿eh? Ahora aprovecha nuevamente la recta de las emociones para despegarse de nosotros y se va lejos, pero no me preocupa tanto, solo tengo que revisar allí, verificar en el retrovisor quién está detrás de mí. Viene allí firme el compañero Janek Porpan a bordo del nuevo Toyota edición especial, el GR86. Uy, ahí sacaron a Umiata, le dieron, vieron esa maniobra, qué maniobra, la voy a poner en cámara lenta. Uy, ahí sacaron a Umiata, le dieron, qué maniobra hizo el compañero Nicky Mouk para esquivar el Miata, Qué excelente maniobra, qué reflejos tuvo ahí el compañero Nico, Le aplaudo, muy bueno. Y con eso, ese pequeño conflicto, esa pérdida de dirección que tuvieron ahí los compañeros, avanzamos a la tercera y cuarta posición. Yo tengo que aprovechar todo lo que pueda el rebufo del Civic mientras lo tenga adelante para seguir presionando. Son 8 vueltas pautadas en Suzuka, no se los había mencionado. Y aquí lo más importante es ser muy paciente. Todos los coches de tracción delantera en este circuito y en esta clase no soportan las gomas, no soportan hasta el final. Se les complica muchísimo porque la degradación es mayor para tratar de mantener allí la tracción del coche.
y el Civic que va adelante, Nico Mode, también va a padecer en cualquier momento, se va a ir al piso en velocidad precisamente por esa degradación de la que les estoy hablando. Así que lo único que tenemos que hacer es ser pacientes, esperar el momento. ¡Uy! Ahí me impacto con él, perdí muchísimo balance y casi pierdo el control. Se me deslizó allí el coche peligrosamente y casi me impacto con Yannick Forfan, que aprovechó ese deslizamiento para adelantarme. Muy bien, la verdad, Y tiene una penalización de 1 segundo en su contra. Qué lástima, porque creo que tiene rendimiento como para meterse en la pelea del podio, pero esa penalización le va a jugar en contra para cuando cruce la meta. Aquí los coches tenemos un rendimiento muy cercano. Lo único es que de momento, no sé, el líder va súper desprendido, va 7 minutos, 7 segundos, 600 milésimas por delante. Y ahí va presionando el compañero del GR86 y pone en riesgo allí al compañero del Honda, y el Honda se pelea con él y se salió. ¡Uy! Se le derrapa el coche al compañero Yannick Forfan y vuelve a reincorporarse, pero me pone a mí también en riesgo de chocarle y le doy ahí un pequeño contacto, pero nada grave, así que puedo seguir avanzando. Y ahora escalo a la tercera plaza cuando se está terminando esto, señores. Lo que quedan son 2 vueltas y fracción para concluir la carrera en Suzuka, y de momento ya nos metemos en el podio con nuestro Porsche 914, que sinceramente lo recomiendo para disfrutar. Tiene un rendimiento muy favorable, muy competitivo, no es el más veloz de la clase sin duda, pero tiene potencia de sobra para meterse en el podio, con paciencia, con perseverancia, por supuesto. Y bueno, ya puedes ver que por ahora las condiciones de la carrera parece que se van a mantener estáticas. Ya le saqué una ventaja de 5 segundos al Toyota GR86, que le aumentaron la penalización, ahora le sumaron medio segundo, probablemente por contacto excesivo. No veo ahí en el mapa. De seguro viene ahí también luchando con el Honda plateado, el Nico. Pero bueno, señores, nosotros descontamos ahora 625 milésimas a la vuelta anterior, y bueno, ahora sí es verdad que voy tranquilo, voy rumbo al cierre de la carrera. Si no cometo errores, voy a llegar con mucha tranquilidad al podio para conservar la tercera plaza. Y efectivamente, señores, ya estamos concluyendo la carrera en Suzuka, y el Porsche 914 ha tenido el rendimiento suficiente para sostener la tercera posición y permanecer en el podio. El compañero del Toyota GR ha descontado algunas milésimas, pero no ha sido suficiente, y cruzamos la meta, señores, con una escalada de posiciones muy buena, con un tiempo de vuelta también bastante razonable, 0.057.912 milésimas. Logramos sostener el ritmo manteniéndonos allí en el giro de los líderes, aunque el Honda S2000 tuvo, creo que también un desempeño muy favorable, escaló 12 posiciones desde la largada. También lo hizo bastante muy competitivo el Honda. Habrá que probarlo también en esta clase. El Toyota Yannick Forfan llegó en la 4ª plaza, escalando 9 posiciones, también se le aplaude. Y creo que el compañero del Honda del 97 llegó 5º, que escaló también una posición. Y también habrá que darle un vistazo al Datsun, que acaba de ganar la carrera, este Datsun, La verdad es que se ve interesante para modificar, así que de momento muy bonito el podio. Ok, ahora te voy a explicar cuáles son las piezas de rendimiento que tienes que instalar en el Porsche 914 del 70. Lo primero, dejamos el motor de serie, el F6 de 2 litros, y le ponemos una aspiración de turbo doble, un biturbo al coche que le cabe perfectamente. Ya viste el rendimiento que tiene. Instalamos el alerón trasero de carreras, el parachoque frontal de carreras. Colocamos el embrague de carreras, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de carrera y el diferencial de carrera. En cuanto a los rines, ya sabes lo que te recomiendo. Coloca los Oettinger Type RE, ¿de acuerdo? Se le ven bien y funcionan para equilibrar el peso. Aumentamos el tamaño de dichos rines en la parte de atrás a 21 pulgadas y los de adelante los dejamos de serie a 15 pulgadas. Pendiente. En el compuesto de neumáticos instalamos las llantas o las gomas deportivas y ensanchamos las gomas posteriores a 235 milímetros y las gomas de adelante a 225 milímetros.
En la plataforma de manejo instalamos los frenos de carrera, los amortiguadores de carrera, las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás, reducimos todo el peso, ponemos la jaula antivuelco y lo dejamos así. En la parte de motor le ponemos los pistones de carrera, el volante de inercia de carrera. Y en la parte de combustible y aire le ponemos un carburador de carrera, le ponemos el escape de carrera, filtro cónico de carrera, turbo doble de carrera y el intercooler de carrera, y con eso el coche llega al límite de la clase C500. Ahora, en cuanto a los valores de tuneo, le ponemos un poco de menos presión a las gomas delanteras, 1.8 si te salen los mismos datos en la parte de adelante y 1.9 en la parte de atrás. La diferencia no es tan significativa en cifra, pero sí en rendimiento, así que ya sabes, menos presión en las gomas delanteras, más presión en la parte posterior. Relación de las marchas, 4.90 de aceleración en la transmisión final, y copia allí la separación que ves de las marchas de forma individual para que te quede ese ascenso de aceleración favorable, efectivo. La ficha técnica dice que va de 0 a 100 en 5 segundos 200 milésimas y llega a una velocidad punta de 224 km por hora, no está nada mal. En la alineación, menos 2 grados en la parte de adelante, la inclinación de las ruedas, y menos 1.5 grados en la parte posterior. 1 grado positivo en la alineación hacia afuera y menos 2 hacia atrás. 5.2 grados en el ángulo. Y en las barras estabilizadoras, copia ahí la escala que ves en pantalla. Las barras estabilizadoras delanteras más rígidas para darle estabilidad en la curva. Y los muelles delanteros lo mismo. Ok, copia ahí lo que ves en pantalla. Y el centro de gravedad de la suspensión la tiras al suelo. La amortiguación, 4 puntos en la rigidez del rebote y 4.4 en la parte posterior, 3.3 en la rigidez de la expansión y 4.5 trasero. En la geometría, 3 grados en alto y menos 1 en la parte posterior, 25.4% del antihundimiento delantero, el porcentaje de antigeometría. Y en la aerodinámica le quitas toda la carga aerodinámica a la trompa, lo pones todo a velocidad. Y en el alerón trasero le pones algo de carga para asistirlo un poquito, 48 puntos acá, copia la escala que ves en pantalla. En los frenos, 48% de equilibrio del balance de freno y un 81% en la presión de frenado, de entre un 81 y 120 es lo que recomiendo. Diferencial, 75% en el diferencial de aceleración y 35% en la desaceleración. Y con eso ya tienes tu Porsche de 914 listo para meterlo en el podio y, Dios mediante, sacar también muchas victorias. Nos vemos en la próxima.